Gracias. Bueno, buenas tardes. Dios bendiga. Estamos en esta enseñanza de la ontología de la iglesia, de cuánto Cristo hay en la iglesia. Y hoy es la última clase, si Dios permite, así que vamos a estar orando a Dios y agradeciéndole por esta oportunidad. Que Dios ponga mentalidad de escolaridad en nosotros. Realmente hay un gran problema en la iglesia de Cristo. La falta de mentalidad escolar. Eso que dijo el Señor, que debíamos ser enseñados y debíamos enseñar, a veces nos cuesta más que cualquier otra cosa. En este tiempo que todos queremos instantáneamente, pero las cosas no se hacen instantáneamente. Un ingeniero, un abogado, un doctor, aquellos que llevan una profesión, llevan su vida estudiando y aún después de recibirse, aún siguen perfeccionándose. Y a veces creemos que en el camino del Señor las cosas son instantáneas, tipo microondas, ¿viste? Creemos que ya, y no es así, también tiene su tiempo. Así que Dios nos permita a entender esto, que ponga mentalidad de escolaridad. Así que oramos, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por reunirnos, gracias porque podemos estar aquí, Señor, deseoso de aprender de ti, aprender de Cristo. Señor, muéstranos en este día esa palabra, ese entendimiento, esa sabiduría que viene de ti. Activa al Maestro Cristo en nosotros y que podamos tener esa mentalidad de escuela, esta mentalidad de escolaridad, para que sigamos aprendiendo y podamos nosotros también al ser buenos alumnos, podamos ser buenos maestros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada uno de los que se hacen presentes y gracias por aquellos que también oirán y verán este estudio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y invitamos a la profeta Salomé que continúa con este estudio. Gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo y lo que hablaba el pastor, ¿no? Poder tener ese espíritu que decía el del discípulo. Y precisamente el pastor nos enseñaba en una de estas escuelas que discípulo es quien se deja enseñar. Entonces, queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que aprender a dejarnos enseñar por Él, por su espíritu. Y traía a memoria también el significado de ontología, ¿no? La materia se llama Esencia de Cristo, ontología de la iglesia. Vamos a hacer un repaso cortito. Amén. ¿Qué es la ontología? Dice, la ontología es una disciplina que se centra en analizar el ser en cuanto al ser, lo que nosotros entendíamos que era precisamente la esencia de Cristo dentro de la iglesia. Por eso el ser en cuanto al ser. La iglesia es un ser, es un cuerpo. Y el ser en cuanto al ser, el Cristo que porta la iglesia, ¿no? Es decir, la esencia del ser, que es lo que existe en la realidad, en qué se distingue eso que existe y cuál es la naturaleza profunda de las cosas. Y lo que entendíamos era que cuando hablamos de ontología, estamos hablando de la sustancia que nos hace ser iglesia, del ser más esencial de la iglesia, de la esencia, que es Cristo mismo. Eso es ontología. También hablábamos de que el Padre nos estaba haciendo un tirón de oreja, ¿no? Porque la iglesia se estaba desenfocando, había tareas que estábamos llevando adelante de una manera un poco más humana y nos habíamos olvidado de escuchar su voz. Y algo a lo que nos convocaba y nos llamaba era hacer la tarea apostólica. Y decíamos, ¿qué es una tarea apostólica? Dice, todo aquello que forma a Cristo en los hombres y conduce a las almas hacia la salvación eterna. Y entonces en esto también hablábamos y repetíamos que suena muy elaborado eso, wow, nunca voy a llegar a hacer una tarea apostólica, pero en realidad cuando a vos se te revela, decíamos, a vos se te reveló Dios te ama, ya tenés una herramienta para hacer esa tarea, porque tenés una vida que podés entregar.
También hablamos en este tiempo de los frutos, del fruto del Espíritu, y que solo a través de permanecer en Cristo, esos frutos pueden ser manifestados, ese fruto puede ser manifestado. No hay otra manera, no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, tampoco es fruto lo que nosotros creemos que es fruto, sino que en la palabra habla, ¿no es cierto? Y todo lo que expresa como la benignidad, el amor, la mansedumbre, no hay otra forma de manifestarla a través del amor de Cristo. Porque humanamente ninguno somos mansos, ni humildes, ni buenitos, ni todos los perfectos que creemos que somos, si no fuera a través de Cristo y a través de su Espíritu. La única manera de dar fruto es permaneciendo en Él. Y vamos a continuar, tenemos el material, esta es a partir de la página 7 que nos habíamos quedado. Y habíamos hablado el miércoles pasado que lo que Dios trae, Dios lo trata. Y eso habla de personas. Las personas que Dios trae, Dios lo trata. Lo que Dios nos permite pasar, Dios lo trata. Dios está en medio y en cada área de nuestras vidas. También hablábamos de que la palabra dice, ¿no?, que sin Él nada podemos hacer, que es una realidad. Nada podemos, nada, pero nada, ni siquiera respirar. Si estamos con vida y si nos despertamos cada día es porque a Él le plació, porque Él nos da la oportunidad, porque dice también que sus misericordias son renovadas cada día. Su amor es renovado cada día hacia nosotros. Entonces, cuando la palabra dice nada, es literalmente nada. Hablábamos del pasaje en Mateo, cuando los discípulos se le acercan y decían, Señor, pero ¿qué está pasando? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor le decía que se aparten de Él, hacedores de maldad. Y entonces entendíamos, y yo también, porque también, como hablaba el pastor, ese deseo de aprender, no es que uno comparte y ya está, ya compartí, me voy a mi casa, la gran estrella de la iglesia. No, sigo meditando y le sigo pidiendo a Dios que me ayude a entender, volver a leer, volver a escuchar y ver qué se puede mejorar y ver en qué metí la cuchara yo y no dejé que sea el Espíritu, ¿no? Y algo que hablaba justamente a través de este pasaje del Espíritu era que muchas veces hacemos cosas creyendo que son para Dios. Muchas veces. Y por ahí son actos hermosos, actos sociales o lo que se les pase por la cabeza, ¿no? Que creemos que hacemos para Dios y nos cargamos de cosas y hacemos esto, no porque esto es para Dios, no porque esto es bueno, no porque y no nos damos cuenta que nos llenamos de actividad y buscamos el éxito en esa actividad. Pero en realidad, cuando vamos a la presencia del Señor y muchas veces ya cansados por tanto correr de acá para allá creyendo que todo era para el Señor, vamos cansados y el Señor nos dice, yo no te dije que lo hagas. Entonces hay muchas cosas que muchas veces emprendimos con el pasacalle, esto es para Dios, pero llega el momento en que entendemos que en realidad lo que buscábamos era saciarnos nosotros. Y lejos estaba de que sea para Dios. Podemos hacer muchas cosas con mucho amor, con mucha humildad, pero si Dios no está en medio, si Dios no te mandó, muy difícilmente prospere. Por eso es necesario dejarnos enseñar. Por eso es necesario aprender a escuchar su voz. Porque cuando uno habla, y de esto hablábamos un poquito antes de comenzar, cuando uno habla a las nuevas generaciones o comparte con sus hijos situaciones, ¿no? No es porque lo sabemos todo, porque somos mejores, no, es porque hay un camino que hemos transitado y ese camino tiene que servir de algo. Y también en el caminar en Dios hay un camino que nuestros pastores, por ejemplo, ya transitaron. Y
¿De qué? No es para que ellos tengan un título de los mejores pastores del año, sino que lo tienen igual, quiero decirles, rechupame, no, pero tiene que valer de algo ese caminar, porque también hablábamos de que dentro del cuerpo de Cristo no hay escalafones. No somos acá, no el capitán, el marinero, el que le ayuda. No hay escalafones. Dios nos dio lo mismo a todos. Lo que hay es un tiempo transcurrido, un tiempo que llevan por delante, bastante tiempo que llevan por delante. Entonces, eso tiene que servir. ¿Para qué? Para que nosotros que venimos atrás podamos aprender, podamos tomar y escuchar. Entonces, también hablaba con algunas chicas estos días y decía, lo que uno comparte es porque ya lo hemos vivido. Y hay golpes que recibimos para que ustedes no lo reciban. Y no se trata de sacrificio, porque sacrificio ya hubo uno que se sacrificó por todos nosotros, y dice la palabra, Dios no nos pide sacrificio y holocausto, sino que lo amemos de corazón. Entonces, entender que como le pasaba a los discípulos, habían hecho muchas cosas creyendo que era para Dios, y Jesús los confrontó diciéndoles no, córranse de mí, hacedores de maldad. Entonces continuamos a partir de ahí, entendiendo que lo que hacemos tiene que expresar la sustancia de Cristo y tiene que expresar nuestra identidad. Y que todo lo que el Señor nos permite colaborar dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo es por Él y para Él. Y porque a Él le plació y porque Él nos prepara para esa tarea. No es por mi fuerza, no es por el tiempo que tengo, no es porque caigo simpático, no caigo, no. Los lugares los pone el Señor. Dice, debemos honrar la sustancia con la cual se edifica la casa. La casa somos nosotros, pero también la casa es el cuerpo de Cristo. Principalmente debemos honrar la sustancia con la que la casa se edifica. ¿Qué quiere decir? Cuidar lo que portamos, cuidar esa vida que nos fue entregada. Dice, comprometernos con aprender a depender de la voz de Dios. Como hablaba el pastor, esto es un proceso, como hablamos desde el comienzo de este tiempo de enseñanza, es paso a paso. El llame ya no existe, no podemos seguir ofreciéndole a la gente el llame ya en la iglesia porque es una mentira. En Él están todas las cosas, claro que sí. En Él tenemos todo lo que necesitamos, pero a medida que vamos caminando es que todo eso que necesitamos se nos va entregando y se nos va confiando, ¿no es cierto? Por eso es importante dejarnos derribar. Y en ese dejarse derribar entra todo lo que es humano. El ego, la soberbia, lo que yo creo que sé, lo que yo creo que aprendí, los años que hace que vengo caminando, los lugares que me merezco. Todo eso hay que derribarlo. Porque es el Señor el que nos va a ir ayudando a avanzar, y a través del Espíritu Santo es el Señor el que nos va enseñando, nos va ayudando a crecer, a tomar la tarea que tenemos por delante con seriedad. Y hay hay una comisión que es universal de la iglesia, que todos compartimos la misma, es una sola, y es presentar a Cristo hasta el último rincón de la tierra. Luego tenemos tareas cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que hay muchos miembros, y que así como en el cuerpo físico hay muchos miembros y cada miembro tiene una función dentro de la iglesia, hay muchos miembros y cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir, una función específica. Ahora depende de nosotros el compromiso con el que lo tomamos. Porque si yo decido, vamos a suponer, ¿no es cierto? Ahora me confiaron este tiempo para poder compartir esto que yo también estoy aprendiendo. Si yo decidía hoy no venir, no es que se iba a detener, no, paren todos, algo no vino, no podemos seguir adelante, no, iba a continuar el crecimiento de la iglesia. La palabra misma dice, respiro y alivio vendrá de otro lado.
pero el pastor siempre dice, hay tareas que tenemos cada uno, si no lo quieres hacer, Dios va a poner a otro, pero no va a ser lo mismo, porque era para vos, ¿entendés? Entonces, por eso es necesario tomar ese compromiso en serio. Decía la pastora el sábado, no es un ibuprofeno el Señor. Y este pensamiento muchas veces me han querido linchar en la plaza por expresar esto, pero yo lo tuve que aprender primero, porque no fue inmediato esto que hoy estoy compartiendo con ustedes, y los pastores lo saben, fue un ir y venir, fue un tener dudas, fue un no querer saber nada, y me iba y volví hasta que el Señor me trajo y me plantó. Pero cuando uno habla de estas cosas es porque sabe, porque lo vivimos, porque también buscaba a Dios cuando me apretaba el zapato y cuando las cosas se me acomodaban, duraba 1 o 2 días más y después nadie sabía de salud. Cuando te digo nadie sabía, es real. No atendía teléfono, no, me acostaba a dormir, chau, no estoy, no existo, dejé de existir porque ya Dios me había dado la pastillita que me quitaba el dolor. Hasta que el Señor, con su santo amor, misericordia y paciencia, me trajo y me afirmó. Por eso es necesario dejarnos derribar, por eso es necesario aprender a ser discípulos. También hablaban en estos días en la intercesión, la iglesia no necesita voluntarios, necesita obreros aprobados. Cristo necesita obreros aprobados. Pero ¿cómo voy a aprobar si en la primera de cambio que me corrigen algo salgo corriendo porque no me gustó cómo me habló el pastor, no me gustó cómo me miró la pastora? Tenemos que aprender a perseverar. Y hablaba con alguien de mi familia también y le decía, hay lugares donde Dios nos mete y es para formar el carácter. Donde no nos va a gustar cómo nos miran, donde no nos va a gustar cómo nos hablan, pero ahí es donde nuestro carácter es formado y donde aprendemos a ser discípulos, porque cuando viene lo fuerte, viene eso que parece que nos está aplastando, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, necesito que me fortalezcas. Cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo tenemos las mismas capacidades de hacer la tarea apostólica. Cada uno de nosotros, Dios derramó su Espíritu sobre cada uno de nosotros. Depende de nosotros seguir adelante. Dice, comprometernos con aprender a depender de la voz de Dios. De ahí vendrá que lo que edificamos permanezca y sobreviva a nosotros. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios para que lo que edificamos permanezca y sobreviva a nosotros. ¿Entienden? A lo que yo quiero hacer. Sobrevivir a Salo, lo que Dios puso en mí tiene que sobrevivir a mí. Queremos dejar una obra, y yo esto lo tomo, que cada uno de nosotros, que la iglesia, está hablando de la iglesia, queremos dejar una obra que se sobreedifique de generación en generación. De generación en generación. Lo que yo resuelvo, mis hijos ya lo van a tener resuelto. Lo que yo soluciono en Dios, aclarando esto, no es yo solucionando porque soy mejor, es Cristo en mí, el Espíritu Santo ayudándome. Lo que yo vivo, mis hijos no lo van a pasar. Por eso dice, tenemos que salir adelante con una obra que se sobreedifique de generación en generación. Y eso es lo que queremos dejar. Hablaban en la cumbre de un tiempo de recambio. La cumbre fue como un congreso donde viene toda la gente de la red ministerial y nos juntamos y aprendemos y servimos. Y se habló del tiempo del recambio, el tiempo de la entrega, el tiempo de acompañar a la iglesia que está creciendo, a los jóvenes que se están despertando. Por eso dice, esto es de generación en generación. Lo que vos resuelvas, la generación siguiente no lo va a tener que pasar. No porque hemos aprendido a hacer iglesia, a hacer algo, sino porque
Él la está levantando. Lo que nosotros solidificamos no es porque yo me sé algo, sino porque el Señor lo está levantando a través de cada uno de nosotros. A través de cada uno de nosotros, Él se está levantando, Él está manifestando, Él está edificando. Es Él en nosotros la esperanza de gloria de lo que estamos edificando. Es Él en nosotros, lo que nosotros avanzamos, cada ladrillito que ponemos, cada vez que Cristo crece en mí y yo soy derribado y yo soy sacado del plano, es Él edificando su iglesia, es Él manifestándose a sus hijos. Por eso hablábamos de que no podemos estar con un poquito, no podemos estar, como se dice, con la reserva, tenemos que darlo todo. Él entregó todo por nosotros. Es tiempo de que podamos entregar como Él lo hizo, con el mismo compromiso, con el mismo amor. Se entiende que, como se hablaba, no es inmediato, es paso a paso, pero se comienza con un compromiso, se comienza con un tomar en serio las cosas. Y esta parte del estudio a mí me tocó muy, muy profundo, porque dice: nuestras madrugadas, nuestra almohada, nuestra sábana, nuestras deudas, nuestros asuntos ministeriales, todo eso le tiene que pertenecer a Él. Nuestras madrugadas le tienen que pertenecer a Él. Y hablaba de que ya todo esto, la deuda, cómo voy a hacer para pagar, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, que el perrito se me enfermó, y me quita el sueño. ¿Por qué me quita el sueño? Porque me hice dueña de esas cosas. No, porque mi hijo, no, porque me despierto de madrugada y me quedo pensando y mirando el techo y no descanso, y si no descanso al otro día no voy a funcionar como tengo que funcionar, y se generan distracciones, se generan dudas, se generan miedos. ¿Por qué? Porque me adueñé de algo que no es mío. Mi familia le pertenece a Él, mi casa le pertenece a Él, mis finanzas le pertenecen a Él, y si yo lo creo, se lo puedo entregar. Estos días que pasaron, y hablaba con la pastora, me pasó una situación donde estaba con un dolor de espalda, pero días, fueron como 2 o 3 días, pero no sabía ni cómo dormir ni nada, y enseguida el Espíritu me trae: esto no es físico, esto es espiritual. Y entonces empezar ahí a descubrir que, Señor, ayúdame, revelame qué es lo que estoy cargando que vos no pusiste. Yo, gracias a Dios, se pudo resolver, pero fue instantáneo. Fue un momento que el Espíritu fluyó, ¡pum! ¡Chao! No me dolió más la espalda. ¿Por qué? Porque, como hablaba, hay cosas que tomamos, nos hacemos dueños y queremos resolver con nuestra fuerza y queremos resolver como yo quiero, y siempre va a ser como Él quiere. Entonces, cuando yo fui con este problema que el Señor me revela: ¿sabes cuál es tu dolor de espalda? Que estás cargando con cosas que yo no te mandé a hacer. Tomá, Señor, la mochila que yo misma me puse. De eso se trata. Cuando dice: nuestras madrugadas no le pertenecen a la almohada o a la sábana o a nuestras deudas o a nuestros asuntos ministeriales, le pertenecen a Él. Muchas veces nos despertamos 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, así: ¿por qué me despierto? Yo les voy a contar algo, un testimonio muy cortito. Hace muchos años, en la iglesia, creo que era el Jalón, la chiquita, ¿no? Bueno, yo escuchaba de los intercesores, y escuchaba una intercesora que no me acuerdo, la hermana, tengo su rostro, no me acuerdo el nombre, pero era una intercesora que Dios había puesto ahí, y yo decía: wow, Señor, yo quiero eso. ¿Cuándo voy a poder interceder así? Qué lindo, sí, llamame a la intercesión, Señor, yo quiero la intercesión. Bueno, dijo el Señor, dale. Cuando me llamó un día a las 3 de la mañana, bueno, listo, qué lindo, Señor. Ya cuando fueron 2 o 3 días era: Señor, quiero interceder, pero en otro horario, por favor. Entonces, hay cosas
que nosotros no manejamos, pero a eso se refiere cuando dice las madrugadas son de Él. Que las madrugadas vuelvan a ser de Él. Que ese tiempo vuelva a ser suyo. Que si me despierto a las 3 de la mañana y entiendo que no puedo dormir, papá, acá estoy. Papá, ¿qué quieres decirme? Y aprender a estar callados también. Eso es muy difícil. Aprender a estar callados en su presencia y escuchar. Porque uno se despierta por ahí a esas horas de la noche y enseguida empezás a orar reprendiendo demonios. Y por ahí el Señor lo único que quiere es pasar tiempo con vos. Es sacar esas distracciones del día a día. Por eso dice, debemos devolverle las madrugadas a Él. Nuestro tiempo no le pertenecen a las distracciones y las excusas. Nuestro tiempo no le pertenecen a las distracciones y las excusas. También te hablo con conocimiento de causa. Porque enseguida me distraía y porque enseguida me llenaba de excusas cuando algo no me gustaba. Pero el Señor ahí está siempre, ayudándonos a salir adelante. No le pertenece nuestra vida ni a las distracciones ni a las excusas. Le pertenecen a Él. Nuestro tiempo le pertenece a Él. Cada segundo de nuestro tiempo le pertenece a Él. Porque en Él es la única forma de edificar algo verdadero, algo eterno. Es la única forma. Y otra vez, permanezcan en ti. Y otra vez me recuerda el Señor tiempos que uno siente que la oleada de los costados, ¿no? Como que estuviéramos en ese barquito y la oleada de los costados es muy fuerte y el Señor llamándote, vení en medio del agua. Decís, Señor, pero ¿cómo hacer para caminar sobre el agua? Y ahí estamos como Pedro yendo, pero las distracciones y las excusas nos empiezan a hundir. ¿Por qué? Porque sacamos la mirada de Jesús, porque sacamos la mirada del Señor. Y hay una diferencia entre Pedro y nosotros. Nosotros hoy tenemos a Cristo, nosotros hoy tenemos la cruz. Entonces, nunca tenemos que sacar la mirada de la cruz, porque donde miraste un poquito al costado, te hunde. Siempre, todo el tiempo, nuestros pensamientos le pertenecen a Él, porque es la única forma de edificar algo verdadero y eterno. Y acá decía, Jesús se apartaba a orar. Se apartaba de la multitud. ¿Ves que está hablando de las distracciones? Y dice, mismo Jesús se apartaba a orar. Se apartaba de la multitud, de la comisión que le había sido delegada. Jesús dedicaba un tiempo a solas con el Padre. A Jesús no le importaba ser reconocido por multitudes. Él estaba haciendo lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Y así todo, Él buscaba la voz de su Padre. Entonces buscaba esos tiempos de apartamiento, buscaba esos tiempos porque recordemos, como nos enseñaban nuestros pastores, Él estaba en su humanidad. Entonces había distracciones alrededor, claro que sí, y había agotamiento. El cuerpo físico. Entonces buscaba ese tiempo de apartamiento para ir a la intimidad con papá. Dedicaba un tiempo a solas con el Padre. Dejaba todo por ir a orar. Dejaba todo por ir a orar, por ir a buscar la voz de Dios. Como nosotros no vamos a dejar todo, ¿cómo nosotros? Es una pregunta, perdón. ¿Cómo nosotros no vamos a dejar todo por estar con el Padre si Jesús lo hacía? Jesús lo hacía. No es que abandonaba nada, sino que en medio de todo siempre iba a la voz del Padre. Cuando quería hablar con Él, buscaba un tiempo de apartamiento, un tiempo lejos de distracciones, y a veces el Padre te va a llevar a un tiempo de apartamiento, a un tiempo lejos de las distracciones, porque quiere hablarte, porque quiere escucharte también. Si el Hijo dejaba a la gente por estar con el Padre, la sustancia
el ser, la esencia de la iglesia es Él y lo dejó todo por estar con Él. ¿Por qué nos cuesta tanto entregarle una hora? Una hora, 2 veces por semana. ¿Por qué nos cuesta tanto entregarle 15 minutos por día? Ni siquiera te digo los 15 minutos todos juntos. 5 minutos que dé a la mañana, 5 a la tarde y 5 a la noche. Lo que necesitamos es recuperar la relación con papá. Eso es lo que el Padre nos está hablando. Y hablo desde el conocimiento. Les vuelvo a decir, no es porque tengo todo resuelto y la asistencia perfecta y te puedo hablar. No, pero Dios me está ayudando a poder perseverar y hay cosas que antes hubiera hecho y hoy ya no las hago. Porque busco la dirección del Padre. Y cuando me doy cuenta que lo que estoy haciendo no fue direccionado por Él, me guardo mi orgullo y vuelvo a donde tenía que ser. Si bien andamos todo el día con Él y en Él, eso es una verdad, porque hay gente que te dice, bueno, pero siempre estamos con el Padre. Sí, estamos todo el día con Él, Él está en nosotros, es parte nuestra, es verdad. Pero nuestras madrugadas también le pertenecen a Él. Todo el tiempo le pertenece a Él, porque si no, entramos, como oraba la pastora, entramos en ese engaño. Bueno, pero Dios ya sabe lo que pienso. Si Él está todo el día conmigo, pero Dios necesita escucharte. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno habla, uno es libre. Señor, no puedo con esta situación, me siento ahogada. Papá, no puedo con esto, ayúdame. Papá, mirá lo que siento, mirá el peso en mi corazón, Señor. Cuando vos lo soltaste al Padre, no al vecino, al hermano, al amigo, porque se enteran todos, siempre dicen, antes que Dios, ¿no? Pero cuando se lo soltaste al Padre, chao, desapareció la mochila. Porque a Él te abraza y te susurra que va a estar todo bien. Nuestra madrugada le pertenecen a Él, nuestro tiempo le pertenece a Él. Una casa no se sostiene porque nosotros le dediquemos muchas horas de trabajo. No nos engañemos, la obra no es nuestra. Si la obra no es nuestra, necesitamos permanecer. Y si queremos que la obra permanezca y se sostenga en el tiempo y a través del tiempo, siempre va a ser por permanecer en Él, será porque fue sustancialmente edificada en lo eterno. Fue edificada en Cristo. Como hablamos al comienzo, yo puedo hacer muchas cosas, pero eso no me va a sostener en Cristo. Lo que me sostiene es permanecer en Él. No lo que yo haga, no lo que yo alcance, no lo que a mí me parezca. Lo que me sostiene es permanecer en Él. Dios, cuando nos ve a nosotros, ve a su Hijo. No mira abajo a ver quién tiene la iglesia más grande, quién la pintó de mejor color, quién tiene 3 pisos, 4. Él está buscando a su Hijo en nosotros. Por eso dice que cuando la obra realmente suya, permanece y se sostiene en el tiempo y a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tiene la sustancia de Cristo, la sustancia de la vida, la sustancia eterna. Ya estamos entrando en lo último. La acción de la iglesia, dice. La acción de la iglesia no puede proceder de lo que funciona, sino de su propia identidad. No hacemos lo que da resultado o lo que está de moda. Hacemos lo que nuestra identidad aporta. La acción de la iglesia no puede proceder por lo que funciona. Nosotros no somos un teatro que estamos buscando llenar la obra y vender todas las entradas. Esa no es la función de la iglesia. La iglesia tiene que manifestar la vida que porta, la vida de Cristo. Esa es la función de la iglesia. Y dice, continúa, ¿no?, el estudio. El perro ladra como perro, el gato maulla como gato. Y usted dice, ¿qué tiene que ver? Escuchen. El pez nada como pez. Y nosotros hacemos
por la identidad que tenemos. Vos reconoces un animal muchas veces sin verlo, solamente por escucharlo. Nosotros hacemos por la identidad que tenemos. Y muchos van a escucharnos y después van a vernos. Y van a estar midiendo, che, a ver cuánta iglesia tiene esta. El mundo dice que es como una gran nube de testigos que está esperando la manifestación de los hijos. Por eso, lo que se tiene que manifestar es nuestra identidad. El día que la iglesia funciona por lo que da resultado es el día que la iglesia se corrompió. Hace esto porque trae mucha gente, hace aquello porque vamos a llegar a más personas, hace esto y decía, porque entonces lo que estoy buscando no es esparcir el evangelio, es que me vean. Y ahí otra vez no somos un teatro, no tenemos estrellas exclusivas que necesitan un camarín específico para después poder compartir una palabra, no somos eso. Si yo busco que me vean a mí, entonces no entendí nada, porque el que tienen que ver en mí es a Cristo. Lo que tienen que ver en mí es el resultado de permanecer en Él. Lo que tienen que ver en mí es su misericordia. Y esa misericordia al mismo tiempo tiene que ser expresada. No usemos, decía el estudio, que no hagamos una empresa de la iglesia. No trabajamos ni procedemos por los resultados que obtenemos, sino por la identidad que portamos. Cuando hacemos algo que Dios nos mandó a hacer, no lo estamos haciendo buscando nuestro propio beneficio, sino que el que está en nosotros, la identidad, nuestra esencia, la esencia que Dios puso en nosotros, es eso lo que se manifiesta. No buscamos el éxito personal. No somos una carrera política. Soy esto y funciono en esta identidad. Soy un hijo de Dios. Soy esto y funciono en esta identidad. Soy un hijo de Dios y solo me muevo en obediencia a la voluntad de Dios. Opero en la gracia del Señor. Opero en la gracia del Señor. Cada uno de nosotros somos hijos y operamos en la gracia del Señor, nos movemos por la gracia y lo que hemos recibido fue por gracia, no porque nos merezcamos algo, sino que fue por amor y por gracia. Y dice que el paso es la obediencia y ahí es donde empieza a derribar el Señor y ahí es donde más duele, donde más cuesta, porque cada vez que obedecemos somos un poco más libres. Entonces nos cuesta salir, nos cuesta dejar, nos cuesta soltar nuestra humanidad, porque es lo que conocemos, es nuestra zona de confort, es donde me siento seguro, y el Señor te trae desafío, y el Señor te trae avances, y te va a poner en posiciones donde nunca pensaste estar. Pero eso nunca es para que te vean a vos, es para que lo conozcan a Él. No es cómo hacemos las cosas, sino con qué sustancia lo hacemos. No es cómo hacemos las cosas, sino con qué sustancia lo hacemos. La forma no hace la sustancia. Por el contrario, la sustancia transforma la forma. Yo hago esto, a ver, no sé, para que se entienda. Trabajo de manera. Dios, ponele que, no sé, el equipo diga, bueno, lo vamos a hacer de esta manera porque yo sé que Dios lo quiere así, y viene Dios y dice, no, ¿sabes qué? Tiene que ser de esta otra forma, porque de esta otra forma es como la vida de Cristo se va a manifestar. De esta otra forma es como la sustancia va a empezar a transformar a todo aquel que los rodea. Por eso dice, tenemos que ver con qué esencia lo estamos haciendo. Y no creer que porque lo hacemos es lo correcto, sino siempre buscar, así como Jesús lo hacía, el tiempo de apartamiento y la voz del Padre.
La misión no define a la iglesia. La iglesia define la misión. Dice, la iglesia es la identidad, depende de la identidad, de que entendamos que es la identidad en Cristo la que define lo que vamos a proponer. Y otra vez lo que yo hago y lo que yo pienso y las tareas que tengo por delante las define el Señor. Lo que va a producir y en qué se va a involucrar. Todo eso está bajo la obediencia y la sujeción de la voz del Padre. La iglesia no se mueve por sí sola. Y cuando digo iglesia, hablo de todos nosotros. La iglesia no se mueve por sí sola, sino que es Cristo quien define a dónde se va a involucrar y qué es lo que va a producir. Este campo está apto para ser sembrado, dice el Señor, este no. Y ahí es donde la iglesia tiene que moverse al campo que el Señor le dice. Porque por ahí el otro se ve más lindo y más prometedor, pero cuando empezás a arar la tierra te das cuenta que es una tierra que no sirve. En cambio, cuando el Señor te muestra y te dice, desde acá, desde lo pequeño donde vos vas a producir, ahí es donde la esencia se empieza a manifestar, la esencia del Hijo. ¿Por qué? Porque escucho la voz del Padre. No hago lo que a mí se me ocurre. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad nos gobierna y ministramos en la verdad. Desde la verdad en Cristo Jesús, soy responsable de la identidad que porto y no de lo que atrae a las personas, porque no soy yo quien las atrae, es la identidad que porto, es la esencia de Cristo en mí. Somos una nueva creación porque no pertenecemos a la primera creación. Ya no somos eso que éramos. Nacimos de una forma, pero el Señor nos adoptó y nos hizo nueva persona. Nosotros ya no pertenecemos a esa primera creación, sino a la creación que procede de lo eterno, de Cristo Jesús. En la primera creación se creó el animal, lo vegetal y lo mineral, dice. Pero en Cristo se creó una nueva creación, que es una combinación de lo espiritual y lo eterno. Nos volvemos uno con Él. Siendo seres humanos, la iglesia es una nueva creación, una nueva naturaleza. En la primera creación fuimos formados físicamente. Tenemos un cuerpo, una mente, ¿no es cierto? Pero en la segunda creación, que es la nueva creación, perdón, me corrige, no es la segunda, es la nueva creación en Cristo, eso que se formó ahora tiene un propósito eterno en Él, tiene una vida espiritual y una vida terrenal que van de la mano. Ya no estamos apartados de Dios, somos uno con Él a través de su Hijo, y a través de su Hijo somos una nueva creación que tiene una nueva naturaleza, de nuevo, una nueva esencia. Somos su esencia, ya estamos terminando. Somos su esencia, dice. Así como hay sistema respiratorio, digestivo dentro del cuerpo humano, en la iglesia también hay sistemas que funcionan dentro de ella. No nos olvidemos que somos un cuerpo. Hay áreas, departamentos que no nacieron de la necesidad de la gente, sino de la voluntad de Dios. Y esto nos trae tanta libertad, porque cuántas veces hubo cuestionamientos. Ay, ¿por qué pusieron a este? Ay, ¿por qué tienen aquello? Y mira lo que dice el Señor. Porque nació de mi voluntad. No era por la necesidad de la gente, nació de mi voluntad que dentro de la iglesia haya diferentes áreas que funcionan en diferentes lugares. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito eterno de presentar a Cristo en cada lugar de la tierra. ¿Y para qué? Para funcionar. El cuerpo necesita del sistema respiratorio, del sistema digestivo. La iglesia como cuerpo también necesita un orden para funcionar como corresponde. No armamos los sistemas
según la necesidad de la gente, sino que los abrimos por la dirección de Dios. Todo lo que hacemos es direccionado por Dios. No buscamos beneficios personales. Lo que abrimos en dirección del Espíritu, lo que sucede ahí adentro, solo llenará, no es sin dirección del Espíritu, perdón, lo que se abre sin dirección del Espíritu, lo que yo quiero hacer sin que sea dirigido por Dios, no va a funcionar. Solamente va a llenar mi carne, mi ego. ¡Ay, qué bueno! Soy la líder del ministerio de regar las plantas. ¡Qué lindo! Llámenme líder de ahora en adelante porque yo riego las plantas. Está llenando mi ego. ¿Por qué? Porque no está direccionado por el Espíritu. Por eso decía el pastor, esto no es inmediato. Porque Dios tiene que tratar todas estas áreas en nuestra vida antes de confiarnos una tarea. Porque si no, en vez de dar vida, lo que vamos a hacer es jugarle en contra. Es secar, no dar vida lo que vamos a hacer. Hay cosas que no nacen de Dios, sino de la emoción. Por eso necesitamos ser discípulos, escucharlo. Y eso solo nos desenfoca de lo eterno. Y voy yo de nuevo. Hola, soy yo otra vez. Todas las cartas me pueden. Hola, soy yo otra vez. Muchas veces quise abrir negocio. No, sí, esto es por ahí. Sí. 2 meses me duraba el negocio. La frustración por el piso, olvídate. Y yo, Señor, ¿por qué me humillás así? Y el Señor, yo no te mandé a que lo hagas. Por eso necesitamos la dirección y la voz del Padre. Exacto. Hay cosas que no nacen de Dios, sino de la emoción, y eso solo nos desenfoca porque nos frustra, porque nos enojamos, porque no entendemos, porque nos resta tiempo, nos resta fuerza y nos resta ganas de seguir adelante. Y hoy me dijeron, no se trata de ganas, se trata de lo que Dios dice. Amén. La iglesia es el plan eterno de Dios. Somos el plan eterno de Dios. ¡Qué maravilloso! Somos el plan eterno de Dios. No somos un accidente. Y esto también me tocó de cerca. Muchas veces se habla de los hijos como accidentes. Ay, no, mirá, tan jovencita, no, tuve un accidente. Bueno, hay accidentes que se pueden evitar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y digo, qué feo hablar de los hijos como accidentes, ¿no? Y el Señor nos trae sanidad y nos dice, ustedes, ninguno de ustedes fueron un accidente. Estaban en mi propósito eterno, están en mi propósito eterno. Como iglesia estamos en su propósito eterno. No somos un accidente. No es buena idea, dice, ni siquiera es un proyecto. La iglesia no es una buena idea, no es algo que, che, qué buena esta idea, vamos a juntar gente y hablarle un poquito de la palabra, dice, tampoco es un proyecto. Tiene propósito eterno, somos el cuerpo de Cristo, es el plan de Dios sobre la tierra, es el desarrollo y la expresión de la nueva naturaleza, eso es lo que somos. De la identidad de Dios sobre la tierra, la iglesia es verlo a Dios obrando en las cosas materiales. La iglesia es verlo a Dios obrando en las cosas materiales. Y dice, no, pero qué materialista. Pero, ¿cómo limpio mi casa? ¿Cómo lleno la alacena? ¿No es cierto? Cosas materiales. Dios obra incluso en esas cosas. A través de su iglesia. ¿Cómo viajo? Si Dios me dice, tienes que ir a Bariloche. ¿Cómo viajo? A través de las cosas materiales. Y la iglesia es Dios obrando a través de esas cosas materiales y de paso dándonos la oportunidad de poder obrar y manifestar la vida de Dios. ¿Cómo? Enviando. No vamos, pero enviamos. Se necesitan cosas materiales. Es el plan de Dios sobre la tierra, es el desarrollo y la expresión de la nueva naturaleza,
la identidad de Dios sobre la tierra. La iglesia es verbo a Dios obrando las cosas naturales y materiales. La iglesia no es un experimento a lo largo de la historia. La iglesia tiene su sustento, origen y razón de ser de la persona de Cristo. Tenemos nuestro sustento, nuestro origen y nuestra razón de ser en Cristo. No somos un experimento, no somos un accidente, no somos un proyecto, no somos un libro de historia. Somos la vida de Cristo. Somos hijos de Dios y Dios se manifiesta en la tierra a través de cada uno de nosotros. La iglesia tiene su sustento, como ya dije, en Cristo, en la administración del Espíritu Santo, hecha sustancia a través de hombres y mujeres que ya no viven para sí mismos, que han muerto a sí mismos para que Cristo viva a través de ellos. Somos administradores del Espíritu Santo. Y dice, por eso te hablaba, ¿viste? Cómo el Espíritu acomoda las cosas, de los tiempos transcurridos y los que han caminado en el Evangelio antes de nosotros y lo que nosotros estamos haciendo hoy. Dice que somos la sustancia, que esa sustancia del Espíritu se mueve a través de hombres y mujeres que ya no viven para sí mismos, ya no buscan mi reconocimiento. Han muerto a sí mismos, se lo hemos entregado todo a Él. Entendemos que si creemos en Él, no conocemos otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Para qué? Para que Cristo viva a través de cada uno de nosotros. La forma más estratégica de edificar la iglesia es comenzar por su ser, por su sustancia y su esencia, y luego considerar qué hacer a partir de allí. Vos querés hacer algo, tenés proyectos, creés que Dios te dio una estrategia. Considera el ser, considera la esencia, anda a la fuente. Señor, ¿esta es tu voz o es mi ego? Santo, ¿este sos vos o es mi idea? En el nombre de Jesús. Todos por medio de Él y para Él. Las nuevas iglesias, los nuevos altares comienzan en las sombras. Y esto era una oración. Y yo la copié textual porque dije, esto tiene que estar. Es una oración y creo que con esto ya podemos ir cerrando. Todo es por medio de Él y para Él. Las nuevas iglesias, los nuevos altares comienzan en las sombras, en el anonimato, donde nadie te ve. Comienza la semilla, porque si es de Dios, nada ni nadie podrá parar su crecimiento. Cuando Dios nos manda a comenzar algo nuevo, comienza pequeño, comienza chiquitito, porque no debemos demostrarle nada a nadie. No es la bandera de nuestros logros, es la sustancia de Él. Quien te corona es Él. No importa la cantidad que haya, no importa la cantidad, dice, que tenga el perfume de Él. Eso es lo que tiene que importar, el color de Él. Lo que edificaremos en los próximos años será imparable. Si nos dejamos derribar por Él, si nos dejamos enseñar por Él, todo comienza donde nadie te ve. En tu matrimonio, en tu casa, en los altares familiares. Levantemos las familias, dice. Levantemos las familias. Comencemos en las casas, porque buscamos ser vistos e ir a orar allá, ir a predicar allá, pero dice el Señor, comienza en tu casa. ¿Quieres predicarle a alguien? Junta a tu familia en la mesa. Comienza en tu casa. Y que esas casas le rindan su amor, sus hijos. Qué difícil, Señor, pero dice, ríndanme sus hijos, su familia, su economía. No menospreciemos lo pequeño, y el Señor nos viene hablando hace 2 años de esto. No menospreciemos el tiempo de las pequeñeces, porque cuando parece que nadie lo ve, Él lo está viendo. Es Él quien se encarga de dar el crecimiento. Devolvámosles las familias a Dios.
santo, que sea hecha su voluntad sobre la tierra. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta materia, papá, y te pedimos que nos sigas enseñando. Queremos ser tus discípulos. Amén.